En 1973, un gran incendio arrasó un edificio de archivos que contenía los expedientes personales de soldados y marineros estadounidenses desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta los primeros meses de Vietnam. Poco menos de 20 millones de expedientes fueron destruidos en unas pocas horas de conflagración. La situación creó una pesadilla burocrática para el Departamento de Asuntos de los veteranos a los que servían y la independencia de sus familias, ya que cada veterano tenía que volver a establecer la prueba de su servicio y los diversos derechos que habían ganado. Una pérdida menos urgente, pero difícil de digerir, fue la enorme cantidad de registros históricos que se perdieron en aquel momento. La mayoría de las minas estaban en el ocaso de la Guerra de Vietnam. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial estaban en la madurez y les quedaban muchos años buenos por delante. Así que, para la mayoría, el papel que esos documentos podrían haber desempeñado en la documentación de la historia americana estaba infravalorado. Serían los nietos y bisnietos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial los que algún día irían a la universidad y escribirían los textos autorizados sobre el tema. Ellos serían los que verdaderamente apreciarían lo que se perdió aquella noche de 1973. Eso sería, por supuesto, una vez que conocieran el incendio en sí. Pero hubo algo más que se perdió, algo de lo que solo un puñado de investigadores llegaría a enterarse. Eran archivos secretos, cuidadosamente escondidos. Los veteranos que viajaban por el mundo verían muchas cosas, no solo los horrores de la guerra o la maravilla de tierras exóticas, sino cosas que no podían explicar, cosas que nadie podía explicar, cosas que los oficinistas archivarían y registrarían y luego aprenderían a temer, documentarían lo sobrenatural. Había precedentes de este tipo de cosas en los anales de la historia, calladamente silenciadas y encerradas tras puertas fuertes. Sin embargo, nunca antes se había registrado a tal escala. Así que todo se recopiló, almacenó y ocultó con la esperanza de que algún día alguien pudiera entenderlo. Luego se perdió. Nuestra misión es simplemente recuperar lo que podamos. Nunca se determinó la causa del incendio. El testimonio del sargento primero, Thomas Caprico, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Supongo que mi primer recuerdo real de toda la experiencia fue toda la lluvia en Nueva Zelanda. Supongo que cuando aún nos estábamos preparando, el entrenamiento de arranque había sido un feo borrón. También lo fue el entrenamiento especial. Los barcos eran un desastre sudoroso y apestoso. También Tahití. Y entonces, sin darme cuenta, estaba en Nueva Zelanda. No tenía ni idea de dónde estaba. Para mí no era más que otra isla en el océano. Pero había poco tiempo para descansar, solo el suficiente para pensar en el futuro. Fue entonces cuando empecé a notar la lluvia. Me dijeron que en aquella parte del mundo había toda una estación, una lluviosa y otra seca. Vaya usted a saber. Y entonces encontraron algo que hacer con nosotros. Los estibadores cargaban los barcos bajo la lluvia y nosotros embarcábamos bajo la lluvia. Y los barcos eran un desastre sudoroso y apestoso. Así que salimos a cubierta a tomar un poco de aire fresco bajo la lluvia. Estábamos a un día o dos de desembarcar, cuando por fin dejó de llover y las nubes se levantaron un poco. Parecía que toda la maldita marina estaba buscando pelea. La única vez que lo vi más grande fue en Saipán. Podíamos oler el hedor de esa isla de mierda, incluso antes de ver las cimas de los picos asomando por el horizonte. Y déjame decirte, hermano, que las montañas de Guadalcanal no son pequeñas. Eso es algo de lo que la gente en casa no se da cuenta. Piensan en las islas tropicales como una especie de paraíso. Trader Vicks conoce a Robinson Crusoe, tal vez una pequeña isla del tesoro en las Bahamas. Eso es porque el único tiempo que pasan en las islas tropicales es en los resorts. No se dan cuenta de lo bien cuidados que están. Para cuando terminan de dormir, los criados ya han recogido todos los malditos cocos.
Los turistas no saben de la podredumbre. Eso es lo que pasa cuando no pagas a un tipo para que limpie todos los cocos. Al amanecer, se ponen blandos, se pudren y apestan el lugar. Por supuesto, eso atrae a los cangrejos cocoteros a la orilla, y solo lo empeoran. A veces se despedazan unos a otros y terminan pudriéndose al sol también, apestando peor que el peor pescado podrido. Luego está todo el barro. Alguna vez has dado la vuelta a un viejo barril de lluvia y ha estado ahí durante años. Probablemente un pie de mugre sentado debajo de esa agua estancada, viscosa. Nada que hacer sino pudrirse y, no sé, fermentar allí abajo, de repente expuesto al aire, y casi se puede ver cómo se vuelve negro. El olor te golpea como un ladrillo y te dan ganas de vomitar allí mismo. Bueno, así era la jungla. Cada vez que tu bota sale del barro, levanta ese olor. Todo muere, se pudre y se convierte en barro. Creo que es probablemente toda la maldita lluvia. Nota del compilador La doble cadena de las Islas Salomón, de las que Guadalcanal es un solo ejemplo. Se encuentra entre los lugares más lluviosos de la Tierra y los más cubiertos de nubes. Rivaliza con el noroeste del Pacífico desde el estado de Washington, la costa de la Columbia Británica y el sur de Alaska, superándolo ampliamente en temperatura media diaria. Podría hablarles del aterrizaje, Alligator Creek, Edson's Ridge, pero no creo que esté aquí por eso. Muchos otros hombres te lo contaron. Estoy seguro de que las batallas fueron más grandes de lo que nosotros consideramos. Supongo que debería mencionar que estuve con Carlson en su larga incursión. Eso fue importante para lo que pasó después. La mayor parte de la primera división ya estaba buscando ser rotada para RIR, yo número. Supongo que yo era especial. Bueno, sé que lo era. La única razón por la que hablo contigo es porque no tengo malaria. Bueno, la tengo, pero no como todo el mundo. ¿Alguna vez tuviste malaria? Number, ¿recuerdas cuando eras niño y estabas en cama con gripe, y durante 3 o 4 horas te sentías tan débil y mal que no podías hacer nada más que quedarte ahí tumbado y sufrir? Ahora, imagínate eso, excepto que dura 4 o 5 días, y en vez de ser un niño, eres un joven sano. He visto a la malaria derribar a los bastardos más grandes y duros que jamás había visto, y volverlos débiles como gatitos. He visto a hombres verdes llegar a la isla y pensar que las víctimas exageran o que simplemente aguantarán. Number no funciona así. Si tienes suerte, empiezas a sentirte mejor. Si no, te envían de vuelta a Wellington o Pearl o algún sitio, y estás enfermo durante semanas. Los desafortunados no lo logran. Bueno, supongo que debo haber sido el más afortunado de la isla, si se puede llamar suerte. Una tarde empecé a sentirme mal. Co me envió de vuelta a la enfermería. Estaba en Cactus Field en ese momento, así que no fue una larga caminata. Se sentía como una marcha de 20 millas, sin embargo. Me siento y el médico me mira y me dice que lo tengo. Pero para cuando me consiguieron una cama, ya me sentía bien de nuevo. Vuelvo a mi trinchera al anochecer. Supongo que el médico tomó nota, porque unas semanas más tarde me dicen que tengo un boleto ganador para un sistema inmunológico y me piden que me presente voluntario para la redada. Supongo que la redada es bastante famosa. Estábamos en nuestro equipo regular, trabajando en lo profundo de la selva, bien detrás de las líneas enemigas, tácticas de guerrilla, viviendo de la tierra, o de lo que podíamos saquear matando a los japoneses y causando tantos problemas como podíamos. Bueno, regresamos un par de meses después. Habría sido en diciembre, supongo. Perdimos menos de 20 hombres. Eliminamos a unos 500 japoneses, así que lo llamaría una victoria, a pesar de lo duro que fue. En cualquier caso, volví y todavía estaba en muy buena forma. La mayoría tenía malaria, desnutrición y agotamiento. No me malinterpreten, yo también era un frijolero, pero he tenido más suerte que la mayoría.
Supongo que por eso los jefes me llevaron aparte y me pidieron que me presentara voluntario para la siguiente misión. El testimonio de Johnny Kiki, miembro del Consejo de Istvan Honeyera y antiguo guía en la selva del USMC, recogido por Joseph Spector, etnógrafo compilador de notas Nuestras Fuerzas, se apresuraron a abandonar muchas de sus bases y puestos avanzados en el Pacífico Sur al final de la guerra y las subsiguientes reducciones presupuestarias. Aunque muchos habitantes de las Islas Salomón se entristecieron al ver cómo se marchaban, muchos se alegraron de las enormes infraestructuras que los aliados habían dejado instaladas en tan solo unos pocos años. Los estudiosos regresarían más tarde a estas islas, una vez más remotas, para estudiar los efectos que tuvo la guerra, especialmente en lo que respecta a los fenómenos del culto a la carga, y Johnny Frum. No pudimos encontrar ningún registro de Joseph Spector ni de él como etnógrafo. Es posible que otros registros que dejó fueran destruidos en el incendio y que no fuera un etnógrafo, sino un espía americano. Habría sido una buena tapadera si estuviera siguiendo el testimonio de Caprico y explica por qué esta entrevista se incluyó en este archivo. Bueno, mi abuelo fue el primero en recibir a los hombres blancos en nuestro pueblo. No a la isla, por supuesto, sino a nuestro pequeño pueblo en la costa norte. Mi abuelo lo recuerda como amable. Había sido misionero, así que supongo que tiene sentido. Y lo que es más importante, era un traficante, así que todos nos llevábamos bien con él. Nos caía bien y supongo que a él le gustaba la isla, porque pasó aquí el resto de su vida. Su hijo mayor abriría la plantación de cocos. Allí me hice capataz y aprendí inglés. Las cosas fueron muy diferentes cuando llegaron los japoneses. Eran malos. No tuvimos que esperar a que empezaran a golpearnos para darnos cuenta. Reconocíamos a los esclavistas cuando los veíamos, aunque entonces no supiéramos la diferencia entre japoneses y coreanos. Podías verlos por la forma en que hacían trabajar a esos pobres esclavos coreanos bajo el sol, construyendo ese aeródromo. Por supuesto, la mayoría de nosotros, los más jóvenes, teníamos ojos de buey en la espalda, así que huimos al monte. No se lo conté a mis compañeros americanos, pero fue entonces cuando aprendí por primera vez a desenvolverme en la jungla. Habían pasado solo unos meses cuando aparecieron los americanos, y, para ser sincero, la mayoría de nosotros nos alegramos de verlos. Iban tras los japoneses y sabían que podíamos ayudarles a encontrarlos, es decir, a los japoneses. Ya estábamos acuclillados en el monte de todos modos, y los americanos tenían comida de sobra, así que estábamos mucho mejor cuando aparecieron. Ambos teníamos los mismos objetivos. Recuerdo cuando me enseñaron a disparar uno de sus grandes rifles M1. Nunca me sentí tan emocionado. Bueno, no debería decir que disfruté aquellos años. Fueron malos tiempos. Perdimos a muchos buenos chicos, tanto nuestros como suyos. Sin embargo, hubo buenos momentos, y me dio pena ver partir a mis compañeros americanos cuando todo terminó. Algunos de nosotros todavía recibimos algunas cartas. Parece que cada año menos. Sí, claro. Recuerdo a Tommy C. Estaba en la última misión, la del monstruo. Fuimos demasiado lejos. Era cabo entonces. ¿No lo sabías? No era muy amigo suyo, pero cuando estás en el monte tanto tiempo con un tipo, llegas a conocer a cualquiera bastante bien. Eso me recuerda a mi abuelo otra vez con esa misión. Debí haberlo escuchado. Head siempre me advirtió. Estoy seguro de que ya sabes esto como etnógrafo, pero hay un montón de diferentes tribus en Istabú, Guadalcanal, quiero decir cientos. No siempre nos llevamos bien. Los de la costa, incluso los de la costa sur, suelen llevarse bastante bien. Vivimos más o menos igual. Puedes subirte a tu barca y remar a donde quieras, y la gente que veas estará encantada de comerciar más a menudo que nada. Las tribus de las profundidades de las montañas, sin embargo, son una raza aparte, o eso es lo que siempre oí decir a mi abuelo. No eran como nosotros. Sus costumbres eran diferentes,
y nunca jamás querían que entráramos en sus tierras o habría graves actos de violencia. Siempre creí esa parte. Siempre nos decía que eran esclavos de monstruos y demonios. Yo creía que era su forma de asustarnos. Nuestro abuelo siempre nos contaba historias. Él estaba un poco lleno de ella, ya sabes, con la guerra venir y japoneses para luchar. No me importaba ninguna tribu. Además, teníamos grandes embuanese. ¿Qué iban a hacer al respecto? Bueno, del cuaderno de bitácora del contramaestre Otto Pfeffermann, SMS, Albatros, 1895, nota del compilador: este cuaderno de bitácora fue encontrado en el mismo archivo, aparentemente habiendo sido colocado allí antes del incendio. Un sello y varias notas garabateadas a mano indican que fue tomado de un archivo alemán similar en Berlín en 1945 o en la inmediata posguerra. No se sabe cómo llegó a nuestras manos tras la liberación de Berlín por los soviéticos. 7 de agosto. En el fondo tengo dos opiniones sobre la situación. Soy marino y me encanta el mar. Dicho esto, me gusta bajar del barco y estirar las piernas. Es agradable estar en tierra al menos un rato. Dicho esto, estoy empezando a arrepentirme de haber venido a esta misión. Hay poco que disfrutar en esta excursión por el interior. Solo hay lluvia, rocas afiladas, raíces que te harán tropezar cuando menos lo esperes, arañas venenosas y alimañas, y la vara de los cocos podridos. He oído decir que el español que encontró estas islas les puso el nombre del sabio y rico rey Salomón, porque cuando volvió a casa le dijo al rey español, o reina, o lo que fuera, que las islas eran ricas en joyas. No he visto ninguna. Me hace preguntarme cuánto han cambiado las cosas en los últimos cientos de años. Aquel español surcó los mares en busca de tierras que declarar en nombre del Rey y de Cristo. Aquí estamos haciendo prácticamente lo mismo, excepto que tenemos a este varón que se autoproclama geólogo. Todo en nombre del emperador, el rey Francisco José. La única diferencia es que lo estamos haciendo sondeos de los canales, y registrando el clima y recogiendo muestras de minerales. Aquí arriba, en estas malditas montañas. ¿Qué busca el varón? Gemas. Buena suerte. He oído que hay una isla llena de estaño, y otra llena de fósforo al sur y al este. ¿Pero de qué sirve eso? Un marinero como yo nunca vería un centavo. No debería ser tan duro con el varón. Parece un buen hombre, aunque un poco blando para el trabajo duro. Son mis nervios, supongo. Tuvimos suficientes problemas reclutando exploradores. Los de Tulagi tenían sentido. Hay pocas razones para llevar exploradores a islas de las que no son oriundos, porque no conocen la isla, y a los lugareños no les gustarán más de lo que les gustamos nosotros. Pero los que están aquí en Guadalcanal, no entiendo por qué era tan difícil reclutarlos, especialmente cuanto más nos adentrábamos. Basado en las reacciones en sus caras, parecen supersticiosos. Laszlo cree que tienen miedo de las tribus caníbales. Ya he oído eso antes, así que no sé si creerlo. En cualquier caso, me cuesta relajarme. El testimonio del sargento primero Thomas Caprico, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Nunca tuve idea de lo que pensaban los altos mandos. Siempre fue un misterio. Un día puedes pensar que son todos unos genios. Al siguiente piensas que no tienen ni idea, dando vueltas en sus cabezas vacías. Eran como dioses trabajando de forma misteriosa. A largo plazo, la guerra de penetración profunda en la selva es un juego peligroso. Los asaltantes de Carsons funcionaron porque sabíamos lo que hacíamos y lo hicimos bien. E incluso entonces tuvimos bastante suerte. Muy fácilmente podría haber sido un desastre. Los japoneses cometieron ese error. Enviaron batallones enteros a la selva con la esperanza de que la fuerza de voluntad los sacara adelante. La mayoría de ellos nunca saldrían, y no solo por cuántos matamos. En Edson's Ridge oí que los japoneses apodaban a ese lugar
la isla del hambre, y lo creo. Las junglas parecen exuberantes, pero cuando se trata de comida, bien pueden ser un páramo estéril. Si tienes suerte, puedes encontrarte con un árbol del pan maduro y alimentar a un pelotón durante un día, pero eso nunca ocurre. Cualquier recluta de la Marina puede marchar 20 millas al día por un camino rural, pero los mejores de nosotros solo llegamos a 5 en ese monte. Y si contraes malaria, buena suerte, amigo. No saldrás de allí andando, y nadie será lo bastante fuerte para llevarte, a menos que toda tu compañía vivaque durante unos días y tenga agua fresca o camillas a mano, y normalmente no las tenemos. Me estoy adelantando. Al parecer, los altos mandos estaban preocupados de que los japoneses fueran a reforzar fuertemente sus posiciones en el extremo occidental de la costa norte. En este punto de la campaña, todo se reducía al transporte y la logística. El bando que pudiera poner más hombres en la isla y mantenerlos regularmente alimentados sería el que ganaría. Resultó que los japoneses se habían dado cuenta de que habían perdido. Evacuarían en enero, febrero, delante de nuestras narices, además. Supongo que eso te da una idea de lo mal que lo pasaron nuestros chicos de inteligencia durante esos meses. Probablemente cambiaron los códigos que habíamos roto o algo así. En cualquier caso, el alto mando estaba ideando un plan para enviar grandes unidades de hombres a la selva en una gran maniobra de flanqueo para sorprender a los japoneses en la retaguardia. Bueno, todos pensamos que era la cosa más estúpida que jamás habíamos oído. Y la mayoría de nosotros hemos estado hablando de lo bien que han ido las incursiones en la selva hasta ahora. Por otra parte, tal vez los mandos tenían las mismas dudas que nosotros, porque antes de eso iban a hacer un montón de reconocimiento, enviar un par de compañías de nosotros a las profundidades de las montañas, buscar buenos lugares de entrega de suministros, corredores naturales que pudieran hacer el transporte un poco más fácil, manantiales de agua dulce, o tal vez algunos de esos árboles del pan. Tal vez, si teníamos mucha suerte, podríamos llevar a cabo una gran ofensiva, por improbable que fuera, pero nunca lo sabríamos hasta que buscásemos. Así que cambiamos nuestros rifles por carabinas, redujimos a la mitad nuestras reservas de munición y compensamos la diferencia con raciones extra, agua y quinina. Entonces, cada 2 hombres llevaría un palo de bambú, tal vez 8 pies de largo, y el tercero llevaría la lona para hacer una camilla, por si acaso. El testimonio de John y Kiki. Claro, recuerdo ese día. Ir al monte me pareció una idea muy tonta. Pero nunca nos escucharon, me refiero a los de arriba. El capitán escuchó. Buen hombre. Pero también tenía sus órdenes. Al menos estaba a cargo de todo, y tomaba decisiones razonables. 2 compañías, pelotones de 720 hombres en una, 8 en la otra. Tipos duros que sabían lo que les esperaba. Habíamos elaborado el plan general con antelación. Tenían esos airacobras, ya sabes, los que tienen grandes cañones en la parte delantera. Habían tomado muchas fotografías de toda la isla, así que para entonces teníamos unos mapas bastante buenos. Las 2 compañías se adentraron juntas en la selva, pero luego nos separamos, rodeamos montañas y nos reunimos al otro lado. Debatimos qué camino había sido mejor. No se puede decir eso de las fotos de avión. Así que terminamos haciendo mejores mapas a medida que avanzábamos, probando cosas. Ya sabes, una buena y sólida organización. A veces las compañías se veían durante un día o 3, pero todos habíamos acordado un lugar de encuentro de antemano. Por lo general, un gran claro de hierba kune en la ladera de una montaña. Era fácil encontrarnos, pero también ponerse a cubierto si nos sobrevolaban aviones japoneses. Cuando empezamos a acostumbrarnos, lo hicimos mejor y nos dividimos en pelotones individuales. Obstáculos más pequeños, crestas, vados de ríos, barrancos. No creo que mi compañía pasara más de una noche separada. Supongo que por eso empezamos a ponernos nerviosos cuando el pelotón del sargento Beller
no apareció por el lugar de reconocimiento aquella noche. Del diario del contramaestre, Otto Pfeffermann, SMS Albatros, 1895. Se han llevado a Fernando. Aún faltan 4 horas para el amanecer y todos estamos aterrorizados. Nos despertó el sonido de gritos fuera de nuestras tiendas, y cuando buscamos, encontramos a Fernando desaparecido y su tienda rota. Había un rastro de sangre que bajaba por las montañas. Aunque está fuera del sendero y está demasiado oscuro para seguirlo, seguimos en lo alto de la montaña, muy arriba de la cabeza del león, por encima de los árboles. El varón recogió sus muestras e íbamos a realizar el descenso principal por la mañana, después del amanecer. Creo que quizá vieron nuestras hogueras y nos esperaron indefensos. Deben haber sido las tribus del interior. Es la única explicación. Los guías también están asustados. Desde ahora ha habido derramamiento de sangre, y es probable que haya combates antes de que podamos salir de su territorio. Los guías han estado hablando en su idioma, y solo traducen una parte. Me pregunto qué sabrán de esta gente. ¿Por qué secuestrarían a Fernando? Por lo que sabemos, no han robado ninguna de sus pertenencias ni ningún otro objeto del campamento. Solo puedo esperar que quieran pedirnos un rescate por él. Tal vez más tarde, tal vez negocien bajo la luz del sol. Había mucha sangre, así que está claro que está malherido. El varón está maldiciendo y murmurando para sí mismo. No puedo entender su alemán tampoco. Todos estamos armados. Algunos de los hombres parecen más interesados en vengarse que en encontrar consuelo para Fernando. Tienen los pelos de punta. Tal vez temen que ya esté muerto. Todos estamos alerta y será una larga espera hasta el crepúsculo de la mañana. Tardaremos 2 días, quizá más, en volver a los barcos. Si nos apresuramos, me siento expuesto aquí arriba. Debería sofocar mi luz. El testimonio del sargento primero Thomas Caprico, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sí, segundo pelotón Bravo. No se reunieron con nosotros en el punto de encuentro. Fue una extraña especie de péndulo de emociones. Primero pensamos que solo estaban llegando tarde. Se toparon con más arenas movedizas o raíces de mangle que nosotros. Luego empezamos a preocuparnos por ellos. Luego pensamos que están aún más retrasados y van a tener una gran historia que contar. El teniente los pierde a todos o alguna mierda así. Entonces es hora de salir a reunirse con la compañía Alfa, o llegaríamos tarde también. Ahí es cuando realmente empezamos a preocuparnos, tratando de luchar contra la selva y tus miedos al mismo tiempo. No podíamos imaginar lo que podría haberles pasado. Nuestro guía, John, su mayor temor después de la malaria o los tobillos rotos eran algunos de los miembros de la tribu que está en lo profundo de la isla. No habían tenido contacto con los americanos, o quizás se habían topado con los japoneses. En cualquier caso, John esperaba que fueran muy malos, aunque también dijo que no le había preocupado mucho. Después de todo, todos teníamos carabinas. Eso es lo que no podía entender. Si se hubieran topado con algún tipo de violencia, un equipo de reconocimiento japonés, alguna tribu hostil, deberíamos haber oído sus disparos, ¿no? No estábamos tan lejos, a menos que se hubieran perdido, o que la jungla hubiera absorbido más sonido del que yo esperaba. Recuerdo haber pensado que la jungla se los había tragado literalmente. Así que, sí, supongo que la mayoría de nosotros pensamos que se habían perdido. El teniente Small dijo que todos tenían planes de contingencia. Si eso sucedía, volver a Henderson. Hay algo más que creo que los civiles no se han hecho a la idea: lo grande que era Guadalcanal. Oyeron que estábamos luchando por un aeródromo, así que se imaginan una pequeña isla con un aeródromo, algo salido de Hollywood o de los libros ilustrados. Bueno, la lucha fue solo en un pequeño parche en el lado norte. La isla en sí, sin embargo, era grande, como 100 millas de largo. Algunas montañas superaban los 2000 metros. Aún así, incluso si te perdías,
Deberías ser capaz de ir en una dirección más o menos durante unos días y encontrar la costa. Incluso durante esa marcha hasta el siguiente reconocimiento, seguíamos esperando volver a encontrarnos con ellos y escuchar una historia infernal de vuelta al campo. Bueno, llegamos al siguiente reconocimiento con la compañía Alfa. Deberíamos haber sido todos nosotros. Estaba intacta, pero parecía que su primer pelotón había pasado por alguna mierda seria. No hizo nada para calmar los ánimos. El testimonio de John y Kiki. El primer pelotón estaba presente, pero no estaban intactos. Varios de sus hombres habían desaparecido, y eso no tenía ningún maldito sentido. No se suponía que pasara. Se iban detrás de un árbol a cagar o alguna maldita cosa, y no volvían a salir ni un segundo, y la gente desaparecía. No podíamos creerlo porque siempre te agrupabas. Nunca estás fuera del alcance de la voz, especialmente en el monte. Claro, cualquiera de nosotros podría ser víctima de una unidad de infiltración sigilosa japonesa, que era básicamente su especialidad. Pero no solo hacen desaparecer a la gente, siempre hay gritos, sonidos, a menudo de los propios japoneses. Hay sangre, un rastro. Al menos todos nosotros estábamos acostumbrados a eso. Y sin embargo, cada uno de los hombres de ese pelotón juró que no eran los japoneses. Y no podías mirarlos a los ojos y fingir que mentían. Eran hombres duros y nunca había visto que parecieran tan asustados. No de esa manera. El capitán decidió desechar la misión. Algunos de nosotros no lo entendimos, salvo el pelotón perdido de Bravo, que seguíamos seguros de que solo se había perdido y se estaba orientando. Seguíamos sufriendo pérdidas aceptables. Todos sabíamos que la misión era peligrosa. Había sugerencias. El capitán era amarillo. Eso dio lugar a discusiones. No es que ninguno de nosotros se estuviera insubordinando, pero se estaban lanzando muchas conjeturas sobre el carácter del capitán, y eso no ayudaba. No necesitábamos pelear, y eso solo retrasó nuestro regreso a Cactus. No sé si murió alguien a causa de ello, pero lo que más me molestaba, Washington, era que ya empezaba a oscurecer cuando emprendimos el regreso. Recuerdo que hubo muchas discusiones sobre qué ruta tomar de vuelta. Teníamos razones para creer que el primer pelotón Alfa había encontrado la ruta más rápida y fácil, excepto que ninguno de los hombres que habían tomado ese camino estaba dispuesto a volver, y lo decían en serio. Del diario del contramaestre, Otto Pfeffermann, S.E. Albatros, 1895. Estoy de vuelta a bordo del Albatros. El varón está muerto. Laszlo y Christoph están muertos. Dejamos a Dominic atrás cuando huimos. Estaba herido, y me temo que ahora también está muerto. Y otros. Llegó después del anochecer. Al principio pensé que eran hombres de la tribu, pero solo había uno, y no era un hombre. Nuestras armas eran inútiles. Se quedó en las sombras. Se movía demasiado rápido, y no pudimos verlo hasta que se abalanzó. Era pequeño, pero terriblemente fuerte. Nos arrancó miembros. Al principio pensé que estaba matando por deporte, pero no. Se estaba alimentando mientras mataba a dos. Ahora están formando un nuevo grupo. Es decir, pretenden salir en misión de rescate o dar cristiana sepultura a los muertos. Oí a un hombre decir venganza, como si quisiera luchar contra los nativos. Creo que no nos creen. Me niego a volver a salir. No dejaré que me obliguen. Esta isla es el infierno, y esa cosa es el diablo. El testimonio del sargento primero, Thomas Caprico, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Supongo que si tuviera que ponerle un nombre, lo llamaría vampiro. Nos golpeó a todos después del anochecer. Toda la compañía se extendía básicamente en fila india. Oscuridad total, selva profunda. Estábamos acostumbrados a tener. Los japoneses tienen las mismas dificultades, la lucha nocturna que tuvimos, pero no contábamos con un depredador superior. Fue una emboscada de manual. Yo estaba cerca de la parte delantera cuando atacó a la retaguardia D. Creo que nos extendimos media milla.
Vimos el fogonazo reflejándose en la parte inferior del dosel. Nos dio el tiempo justo para esperar que fuera un rayo antes de oír los disparos y los gritos. Por reflejo, la mayoría de nosotros empezamos a retroceder para apoyar la defensa. Lo que no sabíamos era que se estaba moviendo hacia el frente más rápido de lo que nosotros retrocedíamos. Entonces empezamos a ver hombres corriendo por sus vidas, corriendo hacia nosotros. Pánico absoluto, confusión total. Un par de hombres dispararon bengalas durante unos segundos. Llegamos a ver lo que realmente parecía la selva. Pero en este extraño naranja monótono, solo hacía las sombras más oscuras. Y esas sombras se movían a medida que las bengalas descendían. ¿Sabes? Al principio pensé que estaba matando por matar, excepto que se detenía para alimentarse solo unos segundos cada vez. Pero supongo que era todo lo que necesitaba. Entonces estaba cerca de mí. Alguien lanzó una granada incendiaria. No sé por qué. Supongo que fue el pánico. 306. Vaya chapuza. La caminata de regreso fue como un sueño febril. Prendíamos fuego a todo lo que ardía. Muchos hombres se pusieron a gritar, cantar, disparar sus carabinas como ruidos fuertes. Lo ahuyentaban como a un animal. No volvió, pero creo que tuvimos suerte. Al anochecer nos encontramos con una nueva unidad de exploradores, enviada para traernos de vuelta. Tenían mucha agua fresca y camillas y medicinas porque sabían que algo iba mal, pero no sabían qué. Intentamos decírselo, pero nos miraron como si estuviéramos locos. No hubo más ataques. Conseguimos volver al aeródromo de Cactus. Al principio intentamos explicarlo, pero aprendimos a callarnos muy rápido. Ahora, todos estos años después, estás aquí para finalmente interrogarme. Supongo que así es la burocracia del ejército. ¿Y el segundo pelotón, compañía Bravo? Sí, nunca salieron del monte. Notas del compilador. Caprico y Kiki mencionan al capitán y al teniente Smalls. Ellos y otros oficiales de la expedición deberían haber presentado informes, pero no se encuentra ninguno. Se desconoce por qué el entonces cabo escribiría el único informe, aunque tal vez fuera el hombre de mayor rango que logró regresar. En cuanto al propio Caprico, poco consta que hubiera prestado servicio más que suficiente para volver a casa, sin contar esta última desventura. Se le concedieron 2 corazones púrpura, una estrella de bronce y, al parecer, un ascenso, aunque no volvió a entrar en combate. Un lector atento observará que sugiere su presencia en la invasión de Saipán, aunque eso contradice los registros conocidos. Tal vez se refería a ver fotos y carretes de película de la flota invasora. Fue licenciado en marzo de 1943, poco después de desembarcar en San Francisco. Allí se reincorporó a la vida civil y murió en 1975 de cirrosis. John y Kiki entraría en la política local y serviría Lekimai a su comunidad durante décadas. Aparte de esta entrevista, no se sabe si contó estos hechos a alguien. Más tarde, se convirtió en guía y maestro de ceremonias para soldados estadounidenses de edad avanzada que volvían a la isla. Además, recaudó numerosas donaciones para varios de los pequeños museos de la isla. Se desconoce su edad exacta, pero murió plácidamente mientras dormía en 2002. Se cree que con más de 90 años. No se sabe qué fue de Pfefferman, ni cómo acabó su diario en las ruinas de Berlín en 1945. Lo que sí se sabe es que el buque de reconocimiento austrohúngaro SMS Albatros recaló en el puerto de San Francisco a finales de 1945. La historia de la masacre de Guadalcanal llegaría a las portadas de los periódicos y tabloides de todo el país, sobre todo gracias a Quayle Rest y su diario de Nueva York. Se presentaría el ataque como si hubiera sido perpetrado por salvajes caníbales. No se sabe quién inventó esa historia de portada, pero a Hearst le habría encantado su salacidad. Esta historia y otras similares se grabarían en el imaginario colectivo estadounidense y formarían la anticuada caricatura del caníbal melanesio.
haciendo cabriolas alrededor de un absurdo caldero mientras hierven vivos a los cautivos blancos. Durante un tiempo, el nombre de Guadalcanal estuvo en boca de los estadounidenses de todo el mundo, para ser rápidamente olvidado. Unos 47 años más tarde, volvería a aparecer en la conciencia de los estadounidenses, y con fuerza. Estados Unidos mantenía una política de laissez-faire con muchas de las islas que había ocupado durante la guerra, aunque ciertamente no con todas. En 1999 comenzó una guerra civil intertribal, con decenas de miles de víctimas. Obtuvo poca atención internacional fuera de la Segunda Guerra Mundial, documentales populares y películas. Estados Unidos se olvidó esencialmente de ello por segunda vez. Reapareció en las noticias americanas en 2022. De repente, la República Popular China se había interesado enormemente por la isla y empezó a acosar al pequeño gobierno con regalos, atenciones y promesas de tratos que no podían rechazar. La sabiduría convencional era que China estaba tratando de proyectar su poder en una región que el oeste había estado descuidando. En lugar del redescubrimiento de estos archivos, esa evaluación debe ser reinvestigada. Puede que tengan otros motivos. En cuanto a nuestro propio interés e implicación en el asunto, en este momento se está reuniendo y preparando un nuevo equipo de reconocimiento marino.